Buenos días a todos. Muchas gracias al colegio por invitarme, por permitirnos estar hoy explicando aquí esto. Gracias a Nacho, que ya lo ha explicado todo, en realidad. Y ha hecho un spoiler total de lo que va. Y bueno, era explicaros, bueno, como ha dicho él, yo particularmente llevo 16 años fracasando en esto de conseguir que la rehabilitación del parque edificado sea una realidad. Y en cambio es imprescindible, porque no vamos a tener un nuevo modelo energético y no vamos a ir a un cero emisiones sin una intervención consciente, clara y bien dirigida sobre el parque edificado, porque eso está ahí. Hay la edificación nueva, que ahora parece ser que es el problema, y la haremos muy bien. Pero en principio tenemos todo el parque funcionando. A ver cómo va esto. ¿Al otro? ¿Este? Bien. Como os ha explicado Nacho, nosotros empezamos en el 2010, que hicimos este trabajo, justamente un intento de hacer una hoja de ruta, de entender cómo era el parque edificado en España con las fuentes de información, que prácticamente era el censo. Con algún diagnóstico nos sirvió mucho esta gráfica que era del IDAE, que muestra todas las provincias y los consumos por metro cuadrado de año en las viviendas en promedio en esas provincias. El negro era el consumo que existía, el verde claro sería si todos los edificios del país cumpliesen el código técnico. Fijaros el código técnico de entonces, fijaros la bajada de consumo energético, y el verde más oscurito, el de abajo, que es si todos los edificios además fuesen clase A. O sea que por tanto hay una cantidad de energía a ganar, digamos, de consumo a evitar, importante, y por lo tanto que era realmente interesante abordar la rehabilitación del parque. Hicimos estudios con la información que hay sobre el parque edificado, que es muy baja, muy pequeña. Eran los censos, que hasta entonces, hasta el 2001, fueron censos, luego fueron censos estadísticos, que es un oxímoron, no es un censo, es una estadística, pero no pueden ser las dos cosas. En función de esa información miremos los hotspots, los puntos calientes, dónde estaban las zonas, cómo se caracterizaba la edificación en ese sentido para poder intervenir, cómo se podía intervenir sobre ella, con qué tipos de intervenciones y a qué costes, y más o menos sacamos un cuadro como este, que es igual, ahora que no lo veáis muy bien, se calculaba en el 2020, en el 2030 y en el 2050, pues el número de viviendas que se podía intervenir desde 2012, el tanto por ciento de viviendas principales, cuántos ahorros de energía acumulados, las inversiones que había que hacer, etcétera. Y la conclusión, aunque nos equivocáramos mucho o poco, porque era del orden de magnitud, era que salía más a cuenta intervenir que no intervenir. Digamos, intervenir y arreglar los problemas, que no, ya pagaremos luego los costes de no hacerlo, ¿no? Con todos los temas luego salieron posteriormente de pobreza energética, etcétera. Lo hicimos tan bien que nuestro trabajo fue una de las referencias que os dio la Unión Europea. Es aquello que al final te acaba matando tu propio trabajo, ¿no? La Unión Europea consideró ese trabajo como uno de los trabajos de referencia cuando la directiva, en la edición del 2012, pidió que se hiciesen estrategias nacionales para trabajar sobre el parque existente, ¿no? Fue uno de los referentes, a partir de los cuales pues ahí nos cogió el gobierno y nos dijo: oye chicos, pues ayúdennos a hacer la estrategia que tenemos que hacer en función de la directiva europea, ya que les han puesto a ustedes como ejemplo, ¿no? Anduvimos con ella, hicimos la del 2014, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que, bueno, había que mejorar muchísimo la información de base para poderlo hacer bien. Básicamente hay que tener claro tres conceptos ahí. Una es la información, la caracterización arquitectónica, energética y económica del parque residencial de cara a intervenir a él, siempre con un objetivo. Luego hay que tener directrices, hay que tener conocimiento, criterios de intervención sobre ese parque, que no son solo energéticos. Como sabemos, cuando intervenimos sobre la ciudad, no solo lo podemos hacer con un motivo, pero se nos llegan muchos otros temas. Y a partir de ahí generar, que sería lo nuevo, una hoja de ruta en este sentido de rehabilitación energética. Con esas ideas conseguimos enredar al gobierno vasco, que durante, como ha explicado Nacho, durante 5 años estuvo financiando con subvenciones nuestro trabajo, con la ayuda de la Universidad del País Vasco y otras instituciones del país, en aplicar esto, sobre todo la primera parte y la segunda, y luego la tercera, claro, hacer un modelo que realmente tuviese las máximas prestaciones, en ese sentido, la máxima flexibilidad para hacerlo. El primer trabajo fue buscar fuentes de información más sólidas
que los censos, nos fuimos a las bases catastrales y ahí Cíclica trabajó muy bien generando unos modelos a partir de la información del catastro, que no la da toda, pero permite mucho dar información geométrica sobre las diferentes edificaciones. Además se va manteniendo. Bueno, ahora no vamos a ponernos aquí a criticar el catastro, que todos tenemos nuestra crítica, pero es lo mejor que hay en ese sentido de información, que luego hay que complementar y además a diferentes escalas, ¿no? Tuvimos ahí un trabajo con los 3 territorios. Yo no sé si aceptar esa nacionalidad básica que nos ofrecían, porque claro, mientras tengan 3 catastros diferentes, que no hay manera de que se hablen, los hemos trabajado muchísimo, digamos, para que al final pudiésemos de alguna manera homogeneizarlos para que se trabajase en ese sentido con todo el parque del País Vasco de una forma homogénea. Eso dio mucho trabajo. A partir de ahí, pues sí, ahí ayudó muchísimo también la Universidad del País Vasco. El cadastro te da unas cosas, pero otras no te las da. Hay que ponerle ojos a la fachada, huecos, sistemas constructivos, etcétera, que eso no está en el cadastro. Entonces hay que hacerlo, eso lo hizo la UPV. Y también, luego, ¿qué traje le vamos a poner cuando le hagamos la rehabilitación energética y cuánto cuesta ese traje que hay que ponerle ahí, ¿no? En función, lógicamente, de cuestiones que siempre exceden con mucho la planificación, porque lo hay que bajar siempre al detalle y al final al proyecto arquitectónico, no hay más remedio y eso tiene que ser así, pero sí que permitiese esa visión global con la suficiente precisión. Y luego, claro, todo esto acabó metido en esos engendros que son ahora los Urban Building Energy Model, o sea, colocar cada edificio con todas sus enormes características dentro de un mapa que se permitiese cruzar informaciones, generar, por ejemplo, este podía ser perfectamente un mapa que te marcase, eso es Vitoria, pues la calificación energética de las viviendas actuales y ponerlas de alguna manera, poder ver mapas, o sea, poder coger esa visión estratégica de ver situaciones con las que poder englobar. Y tan importante como eso, en lo que es la edificación física, tener a partir de ahí, en función del comportamiento de la edificación, de la vivienda y cruzándolo con otros datos, y ahí trabajar con la Dirección General fue muy interesante, datos de información económica, social, etcétera, para establecer, al final, pues esto, criterios, poder responder a preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué secciones centrales se encuentran en peor situación? ¿Cuáles tienen mayor capacidad de mejora? En fin, marcar prioridades, descubrir, encajar, cruzar datos para tomar, a partir de ahí, decisiones de planificación conscientes, ¿no? Pues construimos esa herramienta para poderlo hacer, que, bueno, es divertidísima de chapear, va por edificio, barrio por barrio, no puedes seleccionar cosas, en fin, divide las operaciones, las puedes juntar, puedes preferir que se vayan unas delante, en fin, un instrumento, digamos, un cacharro para poder jugar y para poder prever comportamientos, ¿no? Y al final, como resultado, pero como un resultado que no puede ser otros muchos en función de los planeamientos que tengas, pero una herramienta que te permita llegar a eso. Eso sería, pues, por ejemplo, a nivel de toda la comunidad autónoma del País Vasco, pues una rehabilitación con unos determinados criterios de alcances en el tiempo, de recursos y disponibilidad de recursos y de cómo se hace, de subvenciones, etcétera, pues cuánto costaría un determinado nivel de rehabilitación ahí, ¿no? La gracia no es este resultado. La gracia es poder tener como centenares, miles, en función de los elementos de actuación que sobre esas bases de datos se den. En realidad tienen, en ese sentido, la comunidad autónoma el instrumento más evolucionado, que es mucho mejor de lo que les van a vender con el Plan Nacional, ya se lo digo ahora, digamos, y que también, desgraciadamente, volvió a servir de referencia para la última directiva, con lo cual te vas condenando, pues dicen, bueno, pues se puede hacer esto porque eso es posible. De todas maneras, y ahí les dejaré paso a Kim, todo eso dice que se puede armar esa tecnología de información, incluso todavía se puede mejorar más, ¿no? Pero al final lo que falla no es eso, el problema no es ese, ¿no? Que es un poco esto que es el cuadro de... Bueno, esto explícalo tú, Kim, de por qué al final todo va muy bien, pero acaba... Vamos. Te regalo casi un minuto, ¿eh? Gracias, Albert, por estos segundos que me regalas. Como dice Albert, este es una posibilidad. Hay instrumentos para cambiar la realidad, pero los datos que tenemos de la realidad son estos. Aquí vemos las viviendas rehabilitadas según los visados de dirección de obra del colegio de los colegios de aparejadores de España, ¿no? Vemos, bueno, parece que no vamos malos, en realidad hay una cierta cantidad, ¿no? Se está rehabilitando viviendas en España, pero la pregunta es, ¿vamos bien? ¿Esta escala que estamos viendo a la izquierda es la adecuada o no? Claro, a nosotros nos gusta comparar la realidad con lo que habíamos previsto hacer y con lo que estamos previendo que vamos a hacer en el futuro. Y aquí ahora es las mismas cantidades, pero viéndolo a la escala que nos habíamos planteado hacer.
En el verde más oscuro vemos, bueno, el primero RS 2014 que decía, tenemos que rehabilitar como 1.200.000 entre el 12 y el 20, que era un ritmo de algo más de 200.000 viviendas al año. Ya vemos que la realidad pues está muy por debajo. Luego vino la RS y dijo, ostras, tal vez este cambio brusco, ¿no? 1.000.000 de viviendas en tan pocos años es imposible. Vamos a empezar poco a poco y nos situamos ahí justo donde estamos y vamos, primero crecemos un poco, luego pegamos ese acelerón hasta los 350.000 y luego ya nos ponemos en plan velocidad de crucero para luego bajar, ¿no? Un sector que crece y luego reduce porque en realidad ya no es necesario rehabilitar tantas viviendas. Pero la realidad nos dice que a pesar de que los fondos Next Generation han actuado, pues no hemos hecho ni ese primer acelerón pequeñito. Y ahora nos llega el Plan Nacional que tiene otras cuentas. Él dice que sí que estamos rehabilitando muchas más viviendas de las que dicen los aparejadores. Yo ese dato no sé de dónde ha salido. En cualquier caso, la estadística oficial, que es del Ministerio, contradice lo que dice el Plan Nacional. Y en realidad lo que nos viene a decir el Plan Nacional es, el GTR decía que había que rehabilitar 10 millones de viviendas, la ERS dijo 7, el Plan Nacional dice 5. Y dice, y no los vamos a hacer ahora, sino que, bueno, vamos a empezar y luego ya al final ya terminaremos al 2050 rehabilitando todo lo que no habíamos podido rehabilitar anteriormente. Con lo cual, la pregunta era, ¿vamos bien? La respuesta es, vamos lentos, a pesar de que tenemos herramientas para pegar ese salto de escala. Entonces, las preguntas que nos surgían, ¿no?, frente a esta imposibilidad de hacer ese escalado es cómo podemos mejorar la información, mejorar y conectar, porque en realidad no es simplemente tener buena información, sino que todo el mundo tenga acceso a esa información. Cómo podemos, a partir de esa información, tomar decisiones y hacer una planificación estratégica que además esté conectada. No me sirve solo que el País Vasco tenga su plan, sino que este tiene que estar conectado con los objetivos nacionales y tiene que estar conectado con lo que dice Europa, pero además también tenemos que ir hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con los barrios? Y a partir de ahí, cómo activamos a los agentes del mercado, porque en realidad la ejecución de este proceso no depende de que la administración diga que se va a hacer, sino que tiene que existir, ¿no? Ese tejido que sea capaz de absorber todas esas rehabilitaciones y a la vez cómo comunicar e involucrar a los vecinos, ¿no? A pesar de que la EPBD preveía mecanismos para forzar esas rehabilitaciones, ahora mismo estamos en un escenario de voluntariedad, ¿no? Si no hay una comunidad de vecinos que se comprometa con la mejora de su edificio, esa rehabilitación no se va a producir, con lo cual necesitamos que los vecinos entiendan, compartan y sean también actores activos en la generación de esos planes y en la ejecución de los mismos. ¿Qué nos aporta la EPBD como nuevo marco europeo, ¿no? Como sabéis, en 2024 se aprobó una nueva versión. En principio aporta herramientas que van a ser la base para generar este nuevo modelo organizativo que debe permitir ese cambio de escala. Así de entrada nos enuncian un edificio cero emisiones como objetivo a largo plazo, tanto para los existentes como para los nuevos, y nos habían dotado inicialmente con las normas mínimas de eficiencia energética, que eran muy útiles porque pasábamos de lo voluntario a lo obligatorio, no un obligatorio para mañana, sino una serie de puntos de paso en el futuro, mediante los cuales las viviendas tendrían que ir mejorando poco a poco, ¿no? Por desgracia, los consejos de ministros de Europa dijeron que no, que los MEPs, ¿no?, que eran como conocidas estas normas en inglés, no eran aplicables al residencial, con lo cual ahora, como mínimo en este sector, seguimos en el ámbito del voluntariado, ¿no? Tenemos un plan estatal, pero la bajada, el aterrizaje de esas obligaciones no existe, ¿no? Por otra parte, también nos aporta otras herramientas que son fundamentales para el desarrollo de este modelo. En el eje de la visión estratégica dice, bueno, teníamos las ERS, ahora vamos a pasar a planes, porque las estrategias están muy bien, pero les falta la capacidad de entrar en acción, con lo cual vamos a hacer planes que permitan que los ejecutemos. Y ahora son los planes nacionales de renovación de edificios. Como sabéis, el Ministerio de Vivienda aprobó en diciembre el borrador, está mandado a Europa, a finales de año tendremos una versión definitiva. Ese plan nacional nos aporta visión estratégica. Además, en ese mismo eje de visión estratégica, pero a otra escala, la EPBD prevé el desarrollo de pasaportes de rehabilitación, que son una visión estratégica sobre un edificio en particular que dice, de aquí al 2050, qué operaciones hay que hacer para cumplir con los estándares que tenemos previsto. Porque a pesar de que mañana no es obligatorio rehabilitar, en principio en 2050 mi edificio tendrá que ser cero emisiones, con lo cual una obligación a largo plazo sí existe. Lo que no sabemos es cómo va a ser ese camino, ¿no? El pasaporte de rehabilitación es la herramienta que debe aportar claridad sobre cómo vamos a hacer ese tránsito. Pero por otra parte, esas visiones estratégicas se sustentan en datos, como decíamos, ¿no? Tomar decisiones informadas.
A nivel estatal existe la obligación de hacer una base de datos de certificados energéticos. A nuestro entender, solo tener datos de información energética no es suficiente, necesitamos agregar información de otros tipos, ¿no? Porque sabemos que las rehabilitaciones energéticas son difíciles de llevar a cabo si no incluimos otros elementos como la accesibilidad, como la conservación del edificio, con lo cual necesitamos tener información completa del edificio, no solamente de la energética. Y por otra parte, esa base de datos nacional de edificios tiene su reflejo a escala del edificio, igual que lo tiene la visión estratégica, en forma de registro digital de edificio, que es otra herramienta que la EPABD nos ha puesto en las manos para tener esa información agregada, interoperable con el resto de escalas. A partir de ahí, a nuestro entender, esto no son herramientas que la EPABD enuncia de forma separada, sino que forman un sistema que básicamente, y es lo que intentamos llevar a cabo en el caso del País Vasco, fue, si vamos a motivar, ¿no?, a involucrar a los vecinos para que hagan sus rehabilitaciones, no podemos simplemente decirles, ahora, aparte del certificado de eficiencia energética, de las inspecciones de los edificios, tenéis que hacer 2 instrumentos nuevos, ¿no? Tenéis que sacar la cartera y pagar un registro digital y un pasaporte de rehabilitación. Con lo cual, lo que nosotros decimos es, bueno, si tenemos que llevar obligaciones a los vecinos, también tenemos que darles herramientas. Y herramientas no solamente como un contenido que hay que rellenar, sino darles la información que nosotros tenemos, para que tengan un borrador sobre cómo es su edificio y cómo puede mejorar. A partir de ahí, ¿cómo hacemos ese borrador, esa versión simplificada del registro y del pasaporte? Pues con la información que tenemos a escala, en este caso a escala autonómica, pero también se puede llevar a la escala estatal, ¿no? Toda la información que ha dicho Albert que generamos, que tenía una visión autonómica, también en realidad en el grano fino era información edificio a edificio, con lo cual lo que hay que hacer desde la escala estatal o desde la escala autonómica es proporcionar esa información a los vecinos, empezando por eso el paso 1 de generar un conocimiento a escala autonómica para luego bajarla y justamente a la escala del edificio, a la escala de las comunidades vecinales es donde esa información puede mejorar, porque ahí hay una mirada muy específica, ya no lo estamos mirando a nivel autonómico, sino estamos mirando edificio a edificio. Y además también es donde esa información puede convertirse en un proyecto de verdad, en el sentido de que nosotros como administración podemos hacer muchos planes, pero si no son los vecinos los que se comprometen con ese pasaporte, ¿no?, en el sentido de nosotros vamos a ejecutar ese plan, no dejan de ser, ¿no?, brindis al sol. Con lo cual, a esa escala, en el paso 4, es donde mejoramos la información y los vecinos se comprometen, digamos, en una hoja de ruta para su edificio. Y a partir de esa información no se queda a esa escala, esa información tiene que volver a la escala urbana, a la escala autonómica, a la escala estatal, para que nuestros planes dejen de ser solo hipótesis de futuro, ¿no?, como lo fueron la ERESE, como lo ha sido la del 14, la del 17 y seguramente como lo será la del Plan Nacional, para pasar a convertirse en planes de seguimiento de planes más pequeños, ¿no?, que se han formulado a escala de edificio para saber que las operaciones que cada edificio tiene previsto hacer tienen un sentido global, ¿no? Se enfocan en los objetivos que hemos marcado a gran escala. Con lo cual, la EPBD sienta las bases para un nuevo modelo organizativo, pero le faltan piezas. Aquí faltan escalas, faltan instrumentos que no están de momento en lo que dibuja la EPBD. La propuesta de modelo organizativo, en realidad, de lo que trata es de rellenar esos huecos, ¿no?, esas escalas, esos niveles que todavía no están aquí reflejados. Para empezar, no podemos hablar solamente del nivel estatal y del nivel de edificio. Aquí en España, como mínimo, tenemos... Bueno, aquí hay 3, he reducido 1, en realidad hay la comunidad autónoma, luego hay toda una serie de provincias, ¿no?, que también tienen competencias, está la escala municipal, está la escala de barrio y luego está la escala de edificio de comunidad. ¿Qué pasa en todos esos niveles? El modelo organizativo necesita como mínimo también hacer una cascada, digamos, partiendo de la escala superior para llegar a la de abajo, con lo cual lo que nosotros hicimos o lo que probamos de hacer en el País Vasco fue desarrollar esa escala de comunidad autónoma que tiene competencias en vivienda. Con lo cual la estrategia de intervención a largo plazo del Parque de Edificios de Euskadi en realidad era crear una base de datos autonómica, crear un plan de acción o una estrategia de intervención a largo plazo a esta escala, y entre medias, aunque no le hemos dado mucha importancia, las herramientas digitales que permiten transformar información en planes. Y eso mismo se tiene que replicar a otras escalas. Para los municipios que tengan capacidad para hacerlo van a necesitar su propia información, van a necesitar su propio plan local de rehabilitación. Y eso, en el caso en que existan municipios suficientemente grandes, tendrá que terminar transformado en un programa de barrio. ¿Qué más le falta a este modelo?
bueno, en realidad le faltan los agentes, ¿no? Quien lleva a cabo la generación de esa información y la gestión de esos planes. Claro, nosotros proponíamos en nuestro modelo una agencia estatal. Bueno, el Ministerio dice que esto ya lo están haciendo, entre el Ministerio de Vivienda, entre el Ministerio de Transición dicen que tal vez no es necesaria. Creemos que necesitamos una agencia estatal que coordine todas estas acciones de transformación. En el caso del País Vasco, el modelo Opengela proponía una agencia autonómica, decían, no es posible que los municipios lo hagan todos ellos solos, no tienen los recursos, lo que necesitamos es una estructura autonómica que permita sustituir a los municipios en el caso en el que puedan, ¿no? Seguramente en los grandes no, pero en los pequeños sí. En algunos municipios vamos a necesitar agencias municipales y sobre todo lo que vamos a necesitar son oficinas de proximidad. Y aquí es donde Opengela pues brilla, ¿no? Digamos, entre todos los proyectos que hay a nivel europeo. Que aporta esas oficinas de proximidad que permiten conectar finalmente los vecinos con estas propuestas que hace la Administración. Solo para concluir y reforzar lo que ya hemos dicho, y para que existe que tranquila, creemos que con esta propuesta de nuevo modelo organizativo podemos abordar las principales barreras que habíamos detectado al inicio para hacer ese escalado. Al final podemos mejorar y conectar la información, podemos hacer esa planificación entre escalas tan necesaria y podemos activar tanto los agentes de mercado como las comunidades vecinales. Ya, eso es lo que decir. Muchas gracias.